Buenos días muchachos, mi nombre es Daniel Guzmán y en este video les voy a hablar del método de separación de variables en ecuaciones diferenciales parciales. Mi número es 311-345-4835, por si tienen alguna duda, por si les puedo ayudar en algo, yo con mucho gusto les voy a responder tan pronto pueda. Para introducir el tema tenemos que tener en cuenta que este método es aplicable para funciones de dos variables y la función solución de la ecuación diferencial se debe proponer como una función que es a su vez producto de dos funciones. Cada una de estas va a ser dependiente de cada una de estas dos variables. Por lo tanto va a tener la estructura u de x de y va a ser igual a f de x por g de y. La mejor forma de entender este método es a través de un ejemplo. Por eso vamos a hacer el siguiente. Tenemos que la tercera derivada de u respecto a t es igual a 4 veces la segunda derivada de u de x respecto a t. En este caso no vamos a tener en cuenta las condiciones iniciales para poder analizar todos los posibles casos que puedan surgir en este tipo de ejercicios. Aquí, como se comentó, reemplazando y por t, se va a proponer una solución del tipo u de x de t es igual a f de x por g de t. Y en este caso lo que se debe hacer es hallar las soluciones f de x y g de t. Ahora debemos encontrar los dos términos que se encuentran en la ecuación. La tercera derivada de u respecto a t y la segunda derivada de u de x respecto a t. Para esto primero derivamos u respecto a t, obteniendo f de x g' de t, ya que f de x es una constante respecto a t. La segunda derivada es f de x, que sigue siendo una constante, por la segunda derivada de g respecto a t. Y la tercera derivada de u respecto a t es f de x por la tercera derivada de g respecto a t. Una vez se tiene el primer término de la ecuación, se pasa a obtener el segundo, el cual es la segunda derivada de u de x respecto a t. Para esto primero derivamos u respecto a x, obteniendo f' de x por g de t, ya que en este caso g de t es la función constante y f de x es la función dependiente de la variable en la cual estamos derivando. Luego derivamos esto respecto a t, obteniendo f' de x g' de t, ya que en este caso f' de x es la constante y g es la función dependiente de t, que es la variable bajo la cual estamos derivando esta segunda vez. Ya con estos dos términos encontrados se obtiene todo lo que se necesita para pasar a la ecuación principal. Entonces en este caso reemplazamos la tercera derivada y la segunda derivada que hallamos, obteniendo f de x por g' de t es igual a 4 veces f' de x por g' de t. Luego vamos a partir la ecuación en dos, separando las variables a cada uno de los lados de la igualdad. En este caso vamos a dejar a la izquierda todo lo que dependa de t y a la derecha todo lo que dependa de x, teniendo así al lado izquierdo g' de t sobre 4 veces g' de t, y eso va a ser igual a f' de x sobre f de x. En este caso hay un error, y ahí se ve un error, y es que el denominador al lado derecho es f de x, no f' de x. También vamos a dejar la constante, el valor número 4, como denominador al lado izquierdo, ya que operativamente es más fácil obtener los valores cuando se tiene las constantes acompañando los términos de menor orden. Con cada uno de los términos dependiendo únicamente de una variable, se debe introducir un concepto que se llama la constante de separación, que en este caso la vamos a llamar alfa. Esta constante es el valor que toma cada una de las relaciones en la igualdad. Esta igualdad, para que se cumpla, debe tener un valor de constante. Esto se ve ya que si digamos al lado izquierdo de la ecuación no fuese una constante sino que fuese un valor que depende de t,
el lado derecho ya no dependería solo de x, sino que también dependería de t, lo cual no tiene sentido. Entonces por eso se tiene que esta constante de separación pues no va a depender ni de x ni de t. Esta constante, al ser un número real, tiene tres posibles casos. El primero de estos es alfa siendo menor a 0, es decir, alfa siendo un número negativo. Para poder asegurar que el valor de alfa es negativo, vamos a introducir otra constante que se va a denominar k, y alfa va a ser igual al negativo de k al cuadrado. De esta manera aseguramos esta condición. En el segundo caso de alfa, tenemos que alfa es mayor a 0, es decir, alfa es positivo. Y teniendo el mismo concepto de k, vamos a decir que alfa es igual a k al cuadrado. De esta manera vamos a asegurar que alfa va a ser positivo. Y para el último caso tenemos que alfa es igual a 0. Y en este caso no tenemos en cuenta el valor de k. Cada uno de estos tres casos debe ser analizado por separado, y cada uno de los dos términos de la ecuación también debe ser analizado por separado en cada uno de estos casos. Vamos a comenzar en el primer caso, en el que alfa es igual a menos k al cuadrado y en el término de t. Es decir, tenemos que g' de t sobre 4 veces g' de t va a ser igual a menos k al cuadrado. Para operar estos términos, primero vamos a tomar el denominador y le vamos a pasar a multiplicar al menos k cuadrado, obteniendo así g' de t es igual a menos 4k cuadrado por g' de t. Luego pasamos ese término de la derecha a sumar a la izquierda, teniendo así g' de t más 4k cuadrado por g' de t es igual a 0, siendo esta una ecuación diferencial ordinaria homogénea de coeficientes constantes, para la cual ya tenemos las suficientes herramientas para resolverlas. Primero obtenemos la ecuación característica de esta ecuación diferencial, la cual es m al cubo más 4k cuadrado por m es igual a 0. Y a esto le tenemos que hallar las raíces. Para esto factorizamos m obteniendo m por m cuadrado más k cuadrado es igual a 0. Y aquí ya se obtienen las tres raíces. La primera raíz, m1, es igual a 0 y las otras dos raíces son números imaginarios. m2 es igual a 2ki y m3 es igual a menos 2ki. Y ya con esto podemos obtener la solución g de t. La solución entonces es g de t es igual a c1 más c2 por el coseno de 2k por t más c3 por el seno de 2k por t. Esta solución se obtiene a partir de la ecuación característica y este es un método ya conocido por todos. Con esta solución g de t tenemos que pasar a mirar el lado derecho de la ecuación original, el cual corresponde a f de x. En este tenemos f' de x sobre f de x es igual a menos k cuadrado. Si pueden ver, en esta ocasión ya está corregido el valor de f de x en el denominador. Aquí hacemos un proceso análogo, en el cual el denominador lo pasamos al lado derecho a multiplicar, obteniendo f' de x es igual a menos k cuadrado por f de x. Luego, siguiendo el mismo proceso, obtenemos f' de x más k cuadrado por f de x es igual a 0, que es la ecuación diferencial ordinaria homogénea que corresponde a f de x.
Aquí también sacamos la ecuación característica de esta ecuación diferencial, que en este caso es mucho más sencilla que la anterior. Se tiene que m más k cuadrado es igual a 0. Y como ser una ecuación diferencial de primer orden, solo se tiene un valor de m, el cual es menos k cuadrado. Finalmente se obtiene la solución f de x. F de x es igual a c4 por e a la menos k cuadrado por x. Se coloca el c4 para que no se confunda con el c1, el c2 o el c3 que se usó para la solución g de t. Para ir concluyendo el primer caso de alfa, tenemos que recordar que propusimos la solución u de x de t es igual a f de x por g de t. Y en esta debemos reemplazar las dos soluciones anteriores que encontramos. Por lo que obtenemos u de x de t es igual a c4 por e a la menos k cuadrado por x por c1 más c2 por el coseno de 2kt más c3 por el seno de 2kt. Y esta va a ser la solución cuando tenemos el primer caso en el que alfa es menor que 0, es decir, que alfa es un valor negativo. Uno ya puede ver en este caso la estructura que se va a obtener en la solución, y esa va a ser la diferencia primordial que se va a conseguir en los otros dos casos, y así es que uno puede saber hacia qué caso va a apuntar dependiendo del problema. Ahora pasamos a analizar el segundo caso, en el que alfa es igual a k cuadrado, es decir, en el que alfa es positivo. Aquí volvemos a tomar el primer término de la ecuación, el cual es el que estaba al lado izquierdo, g' de t sobre 4 veces g' de t es igual a k cuadrado. Y vamos a hacer el mismo proceso análogo al del que hicimos en el caso anterior, primero hallando g de t y luego hallando f de x. Siguiendo este orden de ideas, vamos de nuevo a pasar el denominador a multiplicar al lado derecho, obteniendo g' de t es igual a 4k cuadrado por g' de t. Luego pasamos este término a restar al lado izquierdo y obtenemos g' de t menos 4k cuadrado por g' de t es igual a 0. Que es nuestra ecuación diferencial ordinaria homogénea para este caso para hallar la solución de g de t. Vamos a volver a obtener la ecuación característica de la ecuación diferencial. En este caso es m al cubo menos 4k al cuadrado por m es igual a 0. Factorizando por m obtenemos que m por m al cuadrado menos 4k al cuadrado es igual a 0. Como se puede ver, m cuadrado menos 4k cuadrado es una diferencia de cuadrados, por lo que facilita su factorización. Obteniendo m por m más 2k por m menos 2k es igual a 0. Y a esta ecuación se le sacan las raíces, las cuales son muy fáciles de obtener, siendo m1 igual a 0, m2 igual a 2k y m3 igual a menos 2k. Como se puede ver también, ya hay una diferencia de este caso con el anterior, ya que en el anterior se obtenían valores imaginarios, en este caso no. Con la solución de la ecuación característica ya obtenemos la solución g de t. En este caso es g de t igual a c1 más c2 por e a las 2kt más c3 por e a la menos 2kt. Y ya pasamos a obtener f de x. Para f de x tenemos que
f' de x sobre f de x es igual a k al cuadrado y se resuelve de la misma manera que se han resuelto los casos anteriores. Se pasa el denominador a multiplicar al lado derecho, obteniendo f' de x es igual a k cuadrado por f de x. Pasamos este término al restar al otro lado y obtenemos f' de x menos k cuadrado por f de x es igual a 0. Y esta es la ecuación diferencial ordinaria homogénea que vamos a usar en esta situación. La ecuación característica de esta ecuación diferencial es m menos k cuadrado es igual a 0. De nuevo, esta ecuación solo tiene una raíz, ya que la ecuación diferencial es de orden 1. La raíz es entonces m igual a k al cuadrado. Y ya con esto se puede pasar a hallar y escribir f de x. Tenemos entonces que f de x va a ser igual a c4 por e a la k al cuadrado por x. De nuevo colocamos el c4 para diferenciarlo del c1, c2 y c3 que obtuvimos para g de t. Nuevamente tenemos que considerar que propusimos la solución u de x de t es igual a f de x por g de t, por lo que tenemos que reemplazar las dos soluciones que hallamos, f de x y g de t. Obteniendo así u de x de t es igual a c4 por e a la k cuadrado por x, todo esto por c1 más c2 por e a la 2k por t más c3 por e a la menos 2k por t. Y esta es la estructura de la solución cuando alfa es mayor a 0, es decir, cuando alfa es positivo. Por último, vamos a analizar el caso 3, en el que alfa es igual a 0. Volvemos a tomar el primer término de la ecuación, el cual es g' de t sobre 4g' de t es igual a 0. Como se ve, ya aquí no hay ninguna constante a la cual igualar. Por eso, cuando pasamos el denominador a multiplicar al lado derecho, se cancela, obteniendo así g' de t es igual a 0, la cual es una ecuación diferencial ordinaria homogénea que se puede solucionar directamente, pero en este caso lo vamos a hacer con la misma estructura que lo hemos estado haciendo en los ejemplos anteriores, hallando la ecuación característica. La ecuación característica de esto es m al cubo es igual a 0, ya que es la tercera derivada y pues no hay ningún otro valor que se pueda colocar en la ecuación característica. De esta ecuación característica se tienen las tres raíces que son iguales, que es m1 va a ser igual a m2, va a ser igual a m3 y las tres van a ser igual a 0. Y ya con estas tres raíces vamos a obtener la solución g de t. En este caso entonces g de t va a ser igual a c1 más c2 por t más c3 por t al cuadrado. Si se acuerdan de este tipo de solución, cuando las raíces m se repetían, se colocaba otra vez la variable para que aumentara el grado y así no se repitiesen los valores en la solución. Ahora vamos a hacer el mismo proceso para f de x. Entonces tenemos f' de x sobre f de x es igual a 0. Despejando el denominador, nuevamente tenemos f' de x es igual a 0 y esta es nuestra ecuación diferencial ordinaria homogénea.
De nuevo, también se puede solucionar de forma directa, y este, así como es de grado 1, solo va a tener un coeficiente en su ecuación característica. Su ecuación característica es entonces m igual a 0, de la cual se obtiene directamente el valor de f de x. F de x va a ser igual entonces a C4, que de nuevo se coloca el subíndice 4 para diferenciarlo de los otros tres coeficientes que se obtuvo en la solución de g de t. Finalmente, recordando que u de x de t es igual a f de x por g de t, vamos a tener que u de x de t es igual a c4 por c1 más c2 por t más c3 por t al cuadrado. Como el c4 está sin ninguna variable, se podría eliminar y dejar solo c1 más c2 por t más c3 por t al cuadrado. Y esta va a ser la estructura de la solución para el tercer caso. Como no tenemos condiciones iniciales, no sabemos cuáles de estos tres casos podemos usar. Y la idea era esta: obtener el bosquejo de la solución general para cada uno de estos tres casos. En el momento en el que uno tiene las condiciones iniciales, uno va a tener alguna función o va a tener alguna derivada, y uno puede más o menos intuir cuál de las tres estructuras va a ser para poder asumir un buen alfa. En el momento en el que uno asume o alguno de los tres casos y está erróneo, la solución no va a ser congruente, no va a tener sentido, por lo que uno la va a poder descartar. Y de esta misma manera uno puede saber que la solución está bien cuando la solución es congruente. En el siguiente video les voy a mostrar un ejemplo ya con condiciones iniciales y haciendo los tres casos, pero ya conociendo con las condiciones iniciales uno puede saber más o menos cuál va a ser el caso de utilidad para uno. Bueno muchachos, muchas gracias por ver esta primera parte del video. Decidí partirlo en dos para hacer una primera parte con un ejemplo teórico y la segunda parte la voy a hacer con un ejemplo ya práctico con condiciones iniciales, como les acabo de comentar.